Los juegos de cartas han sido desde hace mucho tiempo una enorme forma de entretenimiento, pero no hablaremos del póker o de las cartas de béisbol, mucho menos de estas, o incluso la lotería. Los introduciremos en el mundo de las cartas en videojuegos. Últimamente se ha popularizado mucho los juegos de cartas basados en Pokémon, los cuales han tenido bastante éxito. Al mismo tiempo contamos con la presencia de juegos como Hearthstone, basado en el exitosísimo RPG World of Warcraft, Magic the Gathering, e incluso uno más basado en el exitoso MOBA League of Legends. Pero para mí y para muchos más, el pionero de estos juegos fue sin duda alguna Yu-Gi-Oh!, que si bien este no es su mejor momento, en aquella época de los 2000, años más, años menos, fue un completo fenómeno entre el público de todas las edades. Y su éxito se fue hasta las nubes al sacar la temporada 1 del anime. Esta de aquí, esta fue bastante turbia. Aquella donde las reglas eran bastante confusas, o mejor dicho, el protagonista hacía sus propias reglas, pero bueno, al final no era trampa, simplemente eran guionazos. Fue entonces cuando Konami quiso seguir cimentando su camino hacia la grandeza de esta enorme franquicia, e intentaron aprovechar el enorme éxito de la consola de Sony, la PlayStation 1, que estaba teniendo muchísimas joyas del gaming como Crash Bandicoot, Tekken, Spyro el Dragón, Metal Gear Solid, entre algunas otras, y fue entonces que tomaron la decisión de presentar lo que quizás para ese momento pudo haber sido una gran decisión: Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories o Yu-Gi-Oh! Memorias Prohibidas. Solamente olvidaron un pequeñísimo detalle: este juego se estuvo produciendo al mismo tiempo que se adaptaba el juego de cartas del manga, y esto ocasionó que este mismo rompiera por completo las reglas. Esto hizo que sin duda alguna sea uno de los juegos, o incluso el juego más injusto de toda la saga. Si bien los primeros años del nuevo milenio ayudaron a la construcción de una enorme comunidad y fama para Yu-Gi-Oh!, muchos preferían pasar de largo e incluso ignorar esta entrega, aunque para muchos otros este fue y sigue siendo un gran juego, evolucionando de esta forma en un gran clásico de culto dentro de los videojuegos de cartas. Es momento de encender su consola y tomar el control. Bienvenidos a su casa del gaming. Esto es Unión Joystick. Comenzamos. Lo primero que vemos al entrar al juego es el menú, que realmente a nadie le interesa, así que daremos la opción de New Game. Después de eso tocará poner nuestro nombre, así que pondremos Unión, ya que Unión Joystick es demasiado largo. La historia comienza donde el malo malote de este juego, el villano de Aladdin, el tal Heishin, aparenta buscar algo en algún lugar similar a unas ruinas, escrituras antiguas y jeroglíficos. Después de un par de escenas podemos ver que parece ser que encontró lo que tanto buscaba y se avienta su risa de malo genérico. Y es de esta forma que el juego nos arroja su presentación. Inmediatamente el señor Simón Moran nos dice que somos un príncipe y no deberíamos de andar perdiendo el tiempo jugando con cartoncitos brillantes, pero el príncipe se la recontrapela y se va corriendo, a lo que Simón Moran pone cara de que alguien le picó el fundillo, pero ya es tarde, el príncipe acaba de escapar. En este momento el príncipe llega a un lugar en el cual al parecer se reúnen los aldeanos a tener duelos, y es así como Teana nos reta y comienza el primer duelo de muchos. Créanme que serán bastantes duelos. Revisando el mazo de cartas que me tocó, definitivamente me tocó lo peor de lo peor, pero pues ni modo, es lo que hay. Lo más interesante de este juego son las mecánicas del mismo, ya que muchos de ustedes conocen las reglas del juego oficial o el TSG. Bueno, pues este juego no funciona ni de cerca de la misma forma. Aquí podemos fusionar sin necesidad de polimerización, y podemos fusionar prácticamente cualquier carta y sale cualquier cosa random. Podemos robar tantas cartas como te hagan falta para llenar tu mano en cada turno. No se necesitan tributos para hacer invocaciones de tributos. No existen las invocaciones especiales. Y solo tienes permitido poner una carta en campo, ya sea monstruo, magia o trampa. No puedes colocar varias de estas mismas. Y algunas otras cosas bastante fumadas, pero en esencia, esto es lo principal. Ahora sí, después de conocer las reglas o mecánicas del juego, volvamos con el duelo. Después de algunas fusiones sin sentido e invocaciones bastante raras, logramos ganar el duelo. Y nada más salir nos intercepta el siguiente retador, un señor vagabundo con un condón en la cabeza. Miren, robé a la jaiba vengadora. Gravando o vídeo mais incrível do mundo, Siri fazendo barra. Fusionamos un par de señoras con coronas de flores y con la ayuda del guerrero costero logramos conseguir la victoria. El siguiente es este niño vagabundo, el cual no tuvo ninguna oportunidad contra mi soldado tubérculo con espadota y mi guerrerote cucarachón. Véanlo, qué poderoso, qué magnífico. Qué chinga le acaban de parar, pobrecito. Después nos embosca este ancestro, el cual repite la historia y cae ante mis pies gracias a la arena mística y al soldado Frijolito.
¡Ay! ¿Dónde estoy? Al derrotar a todas estas personas, Teana nos lleva a ver la procesión del silencio o algún tipo de ritual pagano extraño. Aquí nos encontramos a Yono siendo completamente humillado por el maestro Seto, el cual se pone al pedo y nos reta a un duelo, pero un señor le dice que Heishin, alias Jafar, lo busca. Antes de irse nos dice que después lucharemos y se retira. Yo digo que este güey a mí me la pela. Why are you running? Regresamos a la arena de duelo y nos batimos a duelo contra Yono, el cual nos puso las cosas algo complicadas, pero al final conseguimos la victoria. Al terminar el duelo, Yono nos pide que derrotemos al hechicero por él, así que, haciéndole un paro a mi compa, comenzamos el duelo contra el vendehumo y con algunas fusiones básicas tomamos el control del duelo y así logramos derrotar al farsante asqueroso. Este nos hace un comentario, el cual nos da a entender que seguramente ya sabe quiénes somos realmente y después se va. Yono y Teana se excitan tanto de ver a tan fuerte y evolucionado duelista que somos, así que nos volvemos al palacio para que Simón Muran nos regañe y nos mande a la camita. Después tenemos una cinemática en la cual le dicen a Simón Muran que el alto mago Heishin y sus hombres tomaron el palacio con hechicería. Entonces Simón Muran se pone sus pantaloncitos y sale a buscar al Jafar Región 4 para hacerla de pedo. Y es aquí donde Heishin nos revela que su plan es tomar el trono con el poder de la oscuridad. Básicamente hace un completo desmadre. Luego una waifu viene y nos dice que debemos huir, pero nos intercepta el mago Seto y sus secuaces, el cual nos dice que Heishin tiene cautivos al rey y la reina, y que para ayudarnos debemos decirle dónde está el objeto del milenio. Lo único que nosotros le decimos es que chinga a toda su madre. En esto aparece Simón Muran, el cual nos entrega el rompecabezas del milenio. Está todo madreado el pobre. Básicamente nos dice que no entreguemos el objeto para así evitar una catástrofe. Así que nos vamos corriendo, pero en nuestra huida nos topamos con el alto mago Jafar, el cual nos detiene y nos pide el objeto. Simón Muran dice que la única forma es batirnos en un duelo, así que procedemos a agarrarnos a chingadazos con este güey. O eso diría en otra circunstancia, ya que Heishin nos pega semejante humillada. Y es normal, ya que este duelo debemos perderlo para poder continuar con la historia. Heishin intenta quitarnos el rompecabezas por la fuerza, pero Simón Muran lo detiene y nos pide que destruyamos el rompecabezas, así que, sin dudarlo, lo rompemos y aparecemos en una dimensión diferente, en la cual Simón Muran nos explica que estaremos encerrados hasta que algún día alguien arme de nuevo el rompecabezas y nos libere de esta prisión. Después de estos sucesos viajamos al presente y nos topamos que Joy está despertando a Yugi para poder asistir a una ceremonia de inauguración. Aquí el presentador explica que es la inauguración de un torneo de cartas patrocinado por Kaiba Corp y el mismísimo Seto Kaiba. Antes de explicar las reglas, el neandertal de Joy le interrumpe para decir cualquier babosada. Después de esto, Seto Kaiba dice que el ganador del torneo se quedará con el título del rey de los juegos, y es así como da comienzo este torneo. Comienza la primera ronda preliminar, nos enfrentamos a Rex Raptor, el cual derrotamos con muchísima facilidad usando al zombie armado y a la calabazota gigante. La segunda ronda preliminar es contra el niño cabeza de basinica, el cual igual que el anterior, no es un digno rival para mi gran baraja superior. Debo aclarar un punto en esta parte, ya que aquí el juego comienza a subir de dificultad bastante fuerte. Por eso mismo nosotros tuvimos que farmear para conseguir algunas mejores cartas y poder hacer frente de una mejor forma a lo que se nos viene más adelante. Ahora sí, explicado esto, podemos volver a la historia. Nos toca la tercera ronda preliminar contra la greñuda de My Valentine y la cuarta ronda contra el tramposo del bandido Kid. Antes de la siguiente ronda, Joy nos pregunta por nuestro avance en el torneo, pero es interrumpido por Shadi, el cual nos cuenta que fue invocado por el artículo del milenio de Yugi y nos da a conocer su misión, la cual es descubrir los secretos de los objetos milenarios. Al mismo tiempo, Yugi dice que ha tenido sueños con alguien similar a él, y Shadi responde que debe ser su doppelganger, y este nos dice que puede entrar a su mente con el poder de su llave del milenio, así que Yugi procede a tocársela, y la llave también. Inmediatamente, Yugi es transportado dentro de su propia mente, donde conoce el espíritu del faraón, el cual entrega a Yugi unas cartas en blanco. Sin dar más explicación, el príncipe desaparece y Yugi vuelve en sí, y es aquí donde le cuenta a Shadi que quien vive en su mente necesita de su ayuda, no sin antes Joy decirle que en su mano hay algo, y efectivamente nos damos cuenta que son las cartas que el príncipe Yami le entregó a Yugi en su sueño, y con las cuales le ayudará a volver a su tiempo. Shadi intenta explicar cuál podría ser el uso de estas, pero Joy vuelve a interrumpir. ¡Qué caso!
castroso es este cabrón, con que tienen algunos duelos por delante y a Yugi también se la recontrapela y ambos se van. Es así como comienzan las finales del torneo y toca enfrentar a Shadi, el cual no tengo ni la más remota idea de cómo madre le hizo para ser finalista, pero igual manos le van a faltar. Y efectivamente así fue, manos le faltaron, ya que termina siendo arrastrado por nosotros. Al derrotarlo, las cartas en blanco que tenemos encierran los objetos del milenio que Shadi posee. Es así como nos damos a la tarea de conseguir los 4 objetos milenarios restantes. La sortija del milenio que tenía Bakura, el ojo del milenio que poseía Pegasus, en la gran semifinal el collar del milenio que estaba en posición de Ishizu, y en la enorme final, nada más y nada menos que el báculo del milenio contra el mismísimo Seto Kaiba, el cual, cabe recalcar, me puso el duelo bastante complicado, ya que inició con su dragón virolo de ojos chiquitos y su escudote milenario, pero al final logramos el cometido y reunimos los 7 artículos del milenio, que al reunirse todos en una cinemática toda pedorra, nos transportan de nuevo a la mente de Yami, en la cual Simón Muran nos dice que al final podemos volver a nuestra época. El problema es que Heishin tiene en su poder 6 artículos del milenio y rige sobre este reino, en el cual los objetos milenarios están esparcidos entre 6 templos y deberemos de recuperarlos derrotando a cada uno de los guardianes. Es de esta forma que Simón Mura nos hace saber que su tiempo aquí terminó y se despide dejando el resto en nuestras mancas manos. Después de un brillo que por poco me deja ciego, el juego nos trae de vuelta al pasado, donde al ir al palacio del faraón nos encontramos todo bastante destruido y un vagabundo todo rancio que andaba por acá nos reta a un duelillo. Así que tocó hacerlo pagar por osarse a retarme. Un par de dragones fueron suficientes para patearle el fundillo. Olvidé comentar que primero hay que ir al Valle de los Reyes, allí encontraremos a Shadi versión metalera con barba, el cual inmediatamente nos reconoce y nos da la triste noticia de que el rey y la reina cayeron en batalla, pero eso nos vale recontramadre. Bueno. Así que le preguntamos por las ruinas prohibidas y él dice que no sabe la ubicación de estas, ya que Simón Muran nunca reveló su ubicación. Mendigo Simón Muran era bien egoísta el vato. Es así que volvemos al palacio y nos ponemos a hurgar las cochinadas del Simón Muran y logramos encontrar el mapa hacia las ruinas. Así que volvemos al Valle de los Reyes a mostrar el mapa a Shadi, el cual dice saber en dónde es, así que nos guía hasta las ruinas. Nos cuenta una historia toda aburrida y pedorra y después podemos observar un mural con algunas escrituras. Nos percatamos que este mural es el mismo que aparece al inicio, donde Heishin se avienta su risa diabólica. Al intentar leer las escrituras, el mago Seto nos interrumpe y nos revela que los dibujos de la pared indican la ubicación de los objetos del milenio. Y es aquí donde el mago Seto nos intenta ayudar, dándonos algo de información. El problema es que nunca revela el por qué intenta ayudarnos. Después de que Shadi le dice rata, por alguna razón que aún desconozco, ese Shadi se hizo metalero y le empezó a faltar el respeto a todo mundo. Nice. Después de esto nos da su bendición y nos retiramos. Es aquí donde toca recuperar los objetos del milenio y para esto deberemos de vencer a los altos magos que los resguardan. En total son 5 templos: el templo del océano, el templo de montaña, el templo del desierto, el templo del bosque y el templo de las praderas. Son los 5 templos a los que deberemos de ir para recuperar los objetos. El primero será el templo del agua. No. A ver, ese templo no. Ándale, ese mero. Debo tocar el punto que para luchar contra el alto mago deberemos de derrotar primero a su achichincle. En una batalla bastante sencilla derrotamos al ayudante del templo del agua y ahora toca derrotar al alto mago Segmenton, este pinche barbón que parece capitán de barco, el cual es bastante sencillo, ya que en su combate tenemos por defecto el campo de agua, el cual mejora a mis dragones de trueno, haciendo un combate bastante simple. Al derrotarlo, este nos entrega el collar del milenio, así que ya tenemos un artículo del milenio. ¡Yay! Ahora era el momento de conseguir mejores cartas, ya que la dificultad aumenta bastante. Para ello debemos de farmear algunas cosas buenas, y para ello nos iremos al duelo libre para poder luchar contra Pegasus y el perro ese de la pradera, así que en un momento los veo. Unos minutos más tarde. Ahora sí, volviendo a la historia, es turno de derrotar al guardián de la pradera y al alto mago Gordura, Cerdura, que pura. Échate una torta, cabrón. Antes de enfrentarlo, el hombre pasado de tamales nos dice que se la vamos a pelar y nos quitará el rompecabezas, pero fue todo lo contrario. La piñata esa horrible terminó haciéndome una succión en el glande, ya que aunque me la puso bastante complicada, con unas cuantas fusiones y el dragón meteoro palabra prohibida, conseguimos la victoria y nos hacemos del ojo del milenio, nuestro segundo artículo recuperado. Momento de ir al templo de montaña. Arrastramos por el suelo al cabeza de Dorito este y enseguida nos partimos la madre con el alto mago Vallarta. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? El cual, la verdad, fue un paseo por el parque. Al derrotarlo, lo asaltamos y le quitamos la sortija del milenio, aparte la cartera y los tenis, ya se la saben. De esta forma tendríamos 3 objetos del milenio en nuestro poder. En el siguiente templo, le damos un cocazo al enmascarado a este horrible y ahora es turno de derrotar al alto mago hombreras de pito.
al alto mago Martis, el cual vende más humo que Convivieja, porque es sumamente fácil, le damos una buena paliza al viejo ridículo y le quitamos nuestro cuarto objeto, la balanza del milenio. Y por último, pero no menos importante, toca derrotar el último templo, el del bosque, en el cual nos enfrentamos a la momia. No, esa momia no, la otra. Esa, el alto mago Anubisius. Aquí lo único alto es lo alto que voló este payaso después de la chinga que le puse, y es de esta forma que derrotamos a todos los templos y conseguimos el quinto artículo, la llave del milenio. Ahora volvemos a la arena de duelo escondida, y aquí Yono nos dice que el alto mago Seto y sus secuaces secuestraron a Teana, así que nos lleva hasta donde la tienen, el templo de Heishin. Nada más entrar, un calvo enorme nos reta a un duelo, y aunque sacó 2 guardianes de la puerta lo derrotamos bastante fácil. Después el juego nos da la opción de elegir qué camino tomar. Si nos equivocamos deberemos de luchar de nuevo contra el tipo este gigante mamado alopésico. Así que la respuesta a este laberinto es derecha, derecha, izquierda y derecha. Y es así que llegamos a la salida del laberinto, donde nos encontramos al mago Seto y a Teana. Este se sorprende de ver que pasamos las pruebas pedorras que nos puso, y nos dice que Heishin está más adelante, y por alguna razón nos dará la oportunidad de derrotarlo, así que nos muestra el camino y nos dice que habrá algunos magos dispuestos a protegerlo. Seguimos avanzando, y así como Seto dijo, nos topamos con los magos Sebek y Neku, a los cuales debemos de derrotar para poder avanzar. Al fin es momento de tomar venganza y derrotar a Heishin, el cual dice puras tonterías, pero me la pela. ¡A pelear, perro! Al derrotarlo, Heishin se va, y de nuevo nos encontramos al mago Seto, y es aquí donde nos damos cuenta que todo fue una trampa maldita, ya que Seto nos utiliza únicamente para conseguir los objetos del milenio por él, y así poder traicionar al mago Heishin, y nos revela que las ruinas antiguas se llaman así, porque los objetos del milenio representan un pacto para poder usar el poder de la oscuridad, y es en este lugar donde él renovará este pacto para invocar al Señor Oscuro, y en lugar de simplemente hacerlo y ya, nos avienta todo el speech y nos reta a un duelo, porque obviamente todo se soluciona con cartitas en este juego. Pues cámara, pinche traidor, saque sus cartitas, perro. No, hombre, definitivamente me la vas a terminar pelando por no mames, ¿qué es eso? Al derrotarlo, el mago no puede creer que termine todo así. Es aquí donde tomamos la opción de destruir los objetos del milenio, pero antes de hacerlo, Heishin toma de rehén a Seto y nos dice que si queremos a Seto con vida, le demos los objetos del milenio. Por mí arráncale la cabeza si quieres, yo no tengo problema. Ay, está bien, le entregamos los objetos a Jafar, el cual dice que es momento de invocar a Dark Knight, así que pone los objetos del milenio en este sarcófago, y después de freírme los ojos con esa pantalla blanca otra vez, vemos que al final logró invocar el poder de la oscuridad en forma de hombre barbón gigante y mamado. Heishin le ordena a Dark Knight que debe obedecer, ya que él hizo el pacto, pero Dark Knight le dice, sáquese niño prieto. Heishin le insiste que debe obedecerlo, ya que él tiene los artículos del milenio, pero este olvidó que desaparecieron al renovar el pacto, así que Dark Knight se cansa de él y lo transforma en una carta, y gratuitamente dice que es la carta más desagradable y ruidosa que ha creado. Le dijeron feo, pobrecillo. Pobre cosita fea. La carta comienza a quemarse y sería el fin de Heishin. Dark Knight quiere recuperar todo su poder de vuelta, y Seto nos dice que debemos usar la carta que nosotros mismos nos dimos en el futuro para usarla en el pasado, pero luego usarla en el futuro. No mamen. Bueno, continuemos. El chiste es que le mostramos las cartas que representan el pacto, así que ahora toca derrotar al malote malísimo de este juego, el villano final, Dark Knight. Después de ponerle una chinga, se enoja y se transforma en una calaverota del Día de Muertos y nos pide un segundo duelo. Como somos bien complacientes, le volvemos a humillar, pinche viejo ridículo. Vaya jefe final más pedorro y decepcionante, pero bueno, al derrotarlo, el malote se desvanece y es aquí donde el faraón deja caer su sombrero, o gorro, o lo que sea esta chingadera. Y aquí es donde vemos la escena final, en la cual Yami está sentado en el trono, y nos dicen que Egipto fue unificado, que los altos magos oscuros no volvieron a aparecer nunca, y Yami se convirtió en el mejor faraón de todos los tiempos, y básicamente nos convertimos en el Yu-Gi-Oh!
Definitivamente este no es ni de cerca el mejor juego que tiene Yu-Gi-Oh en toda su saga, pero sí puedo decir que es uno de los más divertidos. Si bien el juego tiene bastantes carencias, como ya lo comenté con la cuestión de las reglas, es bastante divertido y llega a ser bastante adictivo la mecánica tan sencilla y simple que tiene. En su momento quizás Konami se apresuró a sacar este lanzamiento, y aunque el juego no le fue tan bien en ventas como Konami esperaba, solo tuvimos que esperar casi 20 años para que este juego se volviera un clásico de culto. Muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto, les agradezco de todo corazón que hayan visto el video completo, agradecería mucho que se suscriban, que den like y que compartan para que YouTube comience a recomendar mi contenido y podamos llegar a crecer este gran proyecto. Les agradezco de todo corazón y de momento esto fue todo en Unión Joystick, hasta otra gente, bye.